Damos la bienvenida a quienes nos acompañan hoy a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a adentrarnos en algo que, literalmente mueve el mundo en el que vivimos, aunque rara vez recibe la atención que merece. Efectivamente, es algo que solemos dar por sentado. Claro. Hablamos del corazón mecánico de los vehículos pesados, de esos camiones que transportan absolutamente todo lo que consumimos a diario y también, por supuesto, de muchísimos turismos. Hoy vamos a explorar de manera exhaustiva los sistemas de alimentación mecánica de los motores diésel. Y para llevar a cabo esta misión con rigor, hoy nos basamos en una documentación técnica sumamente precisa. Nuestra fuente principal es un manual detallado, el tema 33 titulado Sistemas de alimentación mecánica de los motores diésel. Un título directo, desde luego. Muy directo, sí. Y viene respaldado por una serie de esquemas, ilustraciones técnicas, incluyendo los famosísimos diagramas de sistemas de inyección de Bosch. A ver, es un material indudablemente denso, repleto de ingeniería en estado puro, pero que esconde historias de diseño mecánico verdaderamente asombrosas. El objetivo de nuestra exploración de hoy es desmitificar cómo funciona realmente un motor diésel por dentro. Queremos sacar a la luz esa asombrosa y microscópica precisión de la ingeniería mecánica que se esconde bajo el capó y que normalmente pasa desapercibida para el público general. Porque, sinceramente, la sincronización que ocurre dentro de esos bloques de metal roza la magia. Totalmente. Vamos a intentar que conceptos que a primera vista pueden parecer un poco áridos resulten absolutamente cautivadores para cualquier persona que sienta curiosidad por saber cómo funcionan las cosas. Una magia que, claro, está fundamentada enteramente en la física y en la termodinámica. Lo que resulta cautivador de los motores diésel es que representan el triunfo absoluto de la fuerza bruta, pero controlada con una delicadeza extrema. Es una paradoja mecánica constante. Y para comprender esa dualidad entre fuerza descomunal y delicadeza casi quirúrgica, resulta imprescindible empezar por la diferencia fundamental entre un motor de gasolina y un motor diésel. En un motor de gasolina tradicional, la mecánica básica es un concepto que más o menos se tiene asimilado. Sí, entra una mezcla de aire y combustible en el cilindro, el pistón sube para comprimir esa mezcla y en el momento preciso, ¡pam!, una bujía emite una pequeña chispa eléctrica que hace explotar el contenido. Parece muy lógico y directo. Sin embargo, el motor diésel prescinde por completo de esa chispa. No hay bujías de encendido en el sentido tradicional. Así es. Y la manera en la que logra encender el combustible sin la ayuda de esa chispa eléctrica es el primer gran pilar de toda esta tecnología. En la fase de admisión del motor diésel, el cilindro se llena única y exclusivamente de aire puro. ¿Ni rastro de gasóleo todavía? Ni una gota. A continuación, el pistón sube y comprime ese aire atrapado de una forma verdaderamente brutal. Para que nuestra audiencia se haga una idea precisa de la magnitud de esta compresión, los manuales técnicos nos indican que hablamos de presiones de entre 30 y 42 kilogramos por centímetro cuadrado. Madre mía, es una cifra que cuesta asimilar. Hablamos de presiones inmensas para estar contenidas en un bloque de metal. Es una barbaridad, sí. Es comparable a colocar el peso de un niño pequeño sobre un espacio del tamaño de la uña del dedo meñique, y que todo esto ocurra dentro de un cilindro a una velocidad de vértigo, centenares de veces por minuto. Lo fascinante aquí es lo que ocurre con la temperatura bajo esas condiciones extremas. Según las leyes inmutables de la termodinámica, al comprimir un gas de esa manera en un espacio tan sumamente reducido, su temperatura se dispara enormemente. Claro, se calienta por la propia fricción y presión de las moléculas. Exacto. El aire dentro del cilindro se calienta tanto que se convierte, a efectos prácticos, en un infierno incandescente. Y es justo en ese milisegundo, cuando el aire ha alcanzado su punto de máxima compresión y temperatura, cuando el sistema inyecta el gasóleo a altísima presión. Y al entrar en contacto directo con ese aire abrasador, el combustible se enciende de forma espontánea y violenta. Eso es el fenómeno que se conoce en ingeniería como autoindición. Es como si se lanzara gasolina a una hoguera, pero, claro, en un proceso controlado a la milésima de segundo y confinado en un espacio diminuto. Totalmente. Ahora bien, este proceso tan extraordinariamente potente tiene sus consecuencias, especialmente cuando se analiza lo que termina saliendo por el tubo de escape hacia la atmósfera. Si conectamos esto con el panorama general, resulta fundamental entender las emisiones de estos motores. Es un tema que siempre está en el centro del debate medioambiental actual, y con razón. Desde luego. El manual explica de forma muy clara cómo se producen los distintos fallos de combustión. Por ejemplo,
El motor diésel, por su propia naturaleza, trabaja con un gran exceso de aire. Entiendo. Así que normalmente no presenta problemas graves con el monóxido de carbono, que suele ser el producto directo de la falta de oxígeno. En general, en la mezcla. Efectivamente. Sin embargo, la situación cambia cuando, en un momento dado de fuerte aceleración, se inyecta demasiado combustible de golpe. Claro, en ese momento se rompe el equilibrio y falta oxígeno localmente para quemar toda esa cantidad extra de diésel. Esa es exactamente la dinámica. El resultado de esa falta local de oxígeno es que se genera carbono puro. Y ese carbono puro no es otra cosa que ese humo negro denso y pesado. Ese hollín tan característico que a veces se puede observar saliendo de los tubos de escape de los camiones más antiguos al acelerar con fuerza en una cuesta, ¿verdad? El famoso calamar en la carretera. Sí, al final es simplemente carbono que no encontró una molécula de oxígeno con la que reaccionar en esa pequeña fracción de segundo. Pero el manual también habla de otro villano invisible del que se debate muchísimo hoy en día en las normativas urbanas, los famosos óxidos de nitrógeno, los NOx. El reverso de la moneda de las emisiones, sí. Estos compuestos se forman por el motivo diametralmente opuesto al humo negro. No aparecen por falta de aire, sino por un exceso de temperatura. Fíjate qué curioso. Es pura química. El aire que respiramos a diario y que entra en el motor está compuesto en su gran mayoría por nitrógeno y oxígeno. En condiciones normales, el nitrógeno es un gas inerte, no reacciona con nada. Va a lo suyo. Exacto, va a lo suyo. Pero cuando el motor funciona a muy altas revoluciones o bajo cargas extremadamente pesadas, se alcanzan picos de temperatura y presiones tan abrumadoras dentro de la cámara que obligan al nitrógeno y al oxígeno a reaccionar entre sí. Se fusionan a la fuerza. Se fusionan y crean estos óxidos de nitrógeno, que son contaminantes severos y muy problemáticos para la salud pública. Resulta paradójico ver cómo todo se reduce a mantener un equilibrio termodinámico perfecto. Si falta oxígeno, aparece el humo negro, y si la temperatura es excesiva por un gran esfuerzo del motor, surgen los óxidos de nitrógeno. Un equilibrio sobre el alambre. Y para lograr mantener ese equilibrio de forma constante y fiable, el suministro de combustible tiene que ser absolutamente impecable en todo momento, lo que nos lleva a analizar el viaje del diésel desde el depósito hasta el interior del motor. Una auténtica odisea mecánica, según las fuentes. Exacto. Este recorrido se divide en dos fases muy claramente delimitadas. Por un lado, un circuito de baja presión y por otro, un circuito de alta presión. El circuito de baja presión es, en esencia, la fase de preparación logística. Su trabajo principal es asegurar que el gasóleo viaje desde el depósito, en la parte trasera del vehículo, hasta la bomba de inyección en el motor, de una manera constante, limpia y libre de burbujas de aire. Entra en juego ahí una bomba de alimentación mecánica sencilla, ¿no? Sí, una bomba que succiona el líquido y lo empuja a una presión muy moderada de aproximadamente 1 bar. Es una presión suave, muy similar a la presión atmosférica normal, más que suficiente para mover el líquido por las tuberías. Vale. Vamos a desglosar esto porque antes de que ese combustible pueda pasar a la fase de acción, es decir, al circuito de alta presión, tiene que superar la aduana más estricta que se puede imaginar. Hablo del filtro de combustible. Ah, el filtro, la pieza clave. Totalmente. Aquí la documentación técnica arroja un dato que cambia por completo la perspectiva sobre la mecánica pesada. Cuando se piensa en motores diésel, lo habitual es imaginar grandes bloques de hierro fundido, herramientas pesadas, grasa por todas partes. Piezas toscas, ¿sí? Exacto, piezas toscas. Pero el nivel de precisión de las piezas del circuito de alta presión, como los émbolos de la bomba y los inyectores, está ajustado a una tolerancia de apenas 2 a 3 micrones. Es una medida casi incomprensible. Para que nuestra audiencia lo visualice con claridad, un cabello humano estándar tiene un grosor de unos 70 micrones. Estamos hablando de un espacio libre entre piezas metálicas que es unas 30 veces más pequeño que el grosor de un solo pelo. Y esa medida microscópica es la auténtica clave geométrica que permite la existencia del motor diésel. A una escala tan extremadamente pequeña, las piezas de alta presión no utilizan juntas de goma ni anillos de sellado sintéticos para evitar que el combustible se escape. Claro, porque a las presiones titálicas de las que hablábamos antes, cualquier junta de goma se desintegraría en segundos. Literalmente. Es la propia perfección del mecanizado del metal, ese ajuste irreal de 2 a 3 micrones entre el cilindro y el pistón del émbolo, lo que garantiza la estanqueidad. Las minúsculas fugas que ocurren en ese margen sirven de hecho para lubricar el propio metal con el gasóleo. Entender ese nivel de tolerancia explica por qué el filtro adquiere un papel tan sumamente vital en todo este ecosistema.
Si logra colarse una partícula de polvo minúscula o una impureza de, pongamos, 5 micrones, en ese entorno ajustado a 3 micrones, actuaría básicamente como una roca gigantesca raspando violentamente contra unas paredes de cristal. Destrozaría la bomba de inyección por completo. Rayaría el metal endurecido, arruinaría esa estanqueidad de forma irreversible y las consecuencias inmediatas serían catastróficas. Consumo disparado, humo continuo, ralentí inestable. Exactamente. Pérdida de potencia evidente. Por ese motivo, el texto subraya con gran énfasis que el filtro no es un mero accesorio de mantenimiento, es el salvavidas absoluto y el primer frente de defensa del motor. Y el manual menciona también que el filtro tiene otra función crucial además de atrapar el polvo, que es la decantación del agua, ¿verdad? Así es. Con los continuos cambios de temperatura a lo largo del día y la noche, el aire que entra en el depósito de combustible condensa humedad, formando pequeñas gotas de agua. Y el agua y la alta precisión mecánica no se llevan muy bien. Para nada. El agua carece de propiedades lubricantes y favorece la oxidación. Si llegase a esos componentes, causaría un desgaste fatal casi de inmediato. Así que la parte inferior del filtro actúa como una trampa de decantación. Retiene el polvo por un lado y separa el agua por otro. Asegurando que solo pase diésel puro y lubricante al circuito de alta presión. Una vez que el diésel está purificado, llega a la bomba de inyección, que es el verdadero corazón palpitante del sistema. Y en este punto, el manual detalla distintos enfoques mecánicos dependiendo del tipo de vehículo. Empecemos analizando esa combinación de fuerza bruta y precisión que son las bombas de inyección en línea. Estas son las grandes bestias de la carretera, típicas de vehículos industriales, camiones pesados, motores de gran cilindrada. Tienen una arquitectura muy particular. Sí, consisten en tener un pequeño cilindro y un émbolo independiente para cada cilindro del motor. Es decir, si un camión tiene un motor de 6 cilindros, su bomba de inyección tendrá 6 pequeños pistones bombeando combustible simultáneamente. El diseño de esta bomba en línea destaca por ser enormemente robusto y por poseer una fiabilidad que ha forjado leyendas en la industria. En la base de la bomba se encuentra un árbol de levas. Para quienes no estén muy familiarizados, imaginemos un eje metálico alargado que tiene una serie de bultos o protuberancias excéntricas, las levas. Al girar el eje, esos bultos actúan como empujadores que levantan los pistones de forma secuencial. Esa es una imagen mental perfecta. Y ese componente levanta cada émbolo sincronizado con el giro del motor, impulsando el combustible con una fuerza increíble para vencer la resistencia del aire comprimido del cilindro. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para el funcionamiento del vehículo? Porque aquí hay un desafío lógico que nuestras fuentes exponen y resuelven de manera brillante. Un desafío geométrico tremendo. Claro, quien conduce el camión necesita acelerar en una recta o frenar en una curva, lo cual implica inyectar más o menos combustible dependiendo de cuánto se pise el pedal. Sin embargo, por la propia forma sólida del árbol de levas, este empuja el émbolo siempre exactamente la misma distancia hacia arriba. La carrera del pistón es constante, sí. Siempre sube y baja los mismos milímetros. Si el recorrido físico es fijo e inalterable, ¿cómo es mecánicamente posible inyectar una cantidad diferente de combustible cada vez para acelerar o desacelerar? La solución puramente mecánica a este problema es de una elegancia sobrecogedora. Los ingenieros desarrollaron lo que se denomina la rampa sesgada. La rampa sesgada, a ver. El émbolo, este pequeño pistón que bombea el diésel, no es un cilindro liso y perfecto. En su pared lateral tiene un rebaje meticulosamente mecanizado, un corte inclinado, como una especie de ranura en espiral. ¿Vale? Además, la bomba cuenta con un mecanismo adicional que no intenta cambiar cuánto sube o baja el émbolo, sino que tiene la capacidad de hacerlo girar sobre sí mismo, pivotando sobre su propio eje vertical. Espera, para asegurarme de que lo visualizamos correctamente. Entonces el mecanismo no cambia cuánto sube el pistón, sino hacia dónde está mirando esa ranura cuando sube, ¿no? Exactamente. Esa es la clave. El pistón siempre recorre la misma distancia vertical, pero al girarlo, la posición de esa ranura inclinada cambia. El mecanismo encargado de hacer girar a todos los émbolos al unísono es la famosa cremallera, una barra dentada conectada al pedal del acelerador. Es decir, el pedal del acelerador no inyecta combustible directamente,
sino que gira estas piezas metálicas. Así es. Al pisar el acelerador, la cremallera se mueve horizontalmente y hace rotar los émbolos. A medida que el émbolo sube impulsado por la leva, comprime el combustible y lo envía al motor. Hasta que pasa algo con esa ranura. La acción hacia el motor se corta de golpe, Aunque el émbolo siga subiendo, impulsado por la leva. aunque siga subiendo. Dependiendo de cuánto haya rotado el émbolo gracias a la cremallera, esa coincidencia con el orificio se producirá antes o después en su recorrido vertical. Si coincide pronto, se inyecta poco combustible, y si coincide tarde, se inyecta mucho. Es una manera puramente analógica basada en la geometría de calcular un volumen exacto de líquido en fracciones de segundo. Resulta verdaderamente alucinante. Es brillante. Es como tener un ordenador analógico construido íntegramente de acero, tomando decisiones basándose en el giro de un corte inclinado. Pero claro, estas bombas en línea son aparatos grandes, pesados y complejos. Ideales para camiones, pero no para todo. Claro, no son ideales para un coche de turismo que necesita subir de revoluciones mucho más rápido y tiene menos espacio bajo el capó. Y así pasamos al siguiente gran diseño que nos muestra el manual, la elegancia de hacer más con menos. Las bombas distribuidoras o rotativas. Las bombas rotativas representaron un punto de inflexión, una revolución para popularizar los motores diésel en los vehículos turismo ligeros. El manual detalla con especial atención el tipo BE de Bosch. Y su principal genialidad radica en que elimina por completo la necesidad de tener un émbolo independiente para cada cilindro, ¿verdad? Sí, a diferencia de las pesadas bombas en línea, la bomba rotativa tipo BE utiliza un único émbolo central de alta presión para abastecer a la totalidad de los cilindros del motor. Es como tener a un solo trabajador incansable haciendo el trabajo de 4 o de 6. Para conseguir semejante hazaña, este émbolo maestro tiene que realizar un baile mecánico sumamente complejo. Tiene que moverse hacia adelante y hacia atrás muy rápidamente para bombear, pero al mismo tiempo tiene que estar girando continuamente sobre sí mismo para actuar como un distribuidor. Como si estuviera repartiendo cartas en una mesa. Exacto, apuntando el disparo de combustible hacia la tubería específica del cilindro al que le toca realizar la combustión en ese milisegundo exacto. Es una coreografía milimétrica y fascinante de observar en los esquemas. Ese movimiento axial, el de avance y retroceso continuo, se consigue mediante un disco de levas ondulado que se apoya fuertemente contra un anillo de rodillos estacionarios. O sea, a medida que el eje principal gira, las crestas del disco pasan por encima de los rodillos. Y fuerzan al émbolo a saltar hacia adelante, generando así la alta presión requerida. Y simultáneamente, gracias a unas ranuras en su cabezal, reparte ese disparo de alta presión a las diferentes salidas. El documento también menciona otra variante de gran éxito, la bomba DPA, que consigue resultados similares pero aplicando una filosofía distinta. Sí, la DPA utiliza dos émbolos enfrentados que se desplazan de forma radial, hacia adentro y hacia afuera, empujados por un anillo de levas circular, en un movimiento similar al de aplaudir. Ambas soluciones persiguen lo mismo: ligereza, rapidez de respuesta y un tamaño compacto para regímenes de revoluciones mucho más altos. Ahora bien, disponer de esta bomba enviando combustible a presiones titánicas está muy bien, pero un motor requiere control. Claro, no puede ir por libre. Tiene que ser capaz de mantener el ralentí en un semáforo sin apagarse y evitar pasarse de revoluciones si se acelera en vacío. Y para gestionar esto en un entorno puramente mecánico, sin microchips, entran en juego los gobernadores o reguladores. En estos sistemas analógicos, el control automático de la velocidad se delega a lo que se conoce como un regulador centrífugo. Al igual que ocurría con la rampa sesgada, es otra maravilla de la física aplicada. Consiste en unos contrapesos metálicos acoplados al eje de rotación de la bomba. A medida que el motor gira más rápido, la fuerza centrífuga hace que estos pesos se desplacen hacia el exterior, abriéndose lentamente. Para visualizarlo, se suele emplear la imagen de un patinador sobre hielo que extiende los brazos para girar más despacio o los encoge para ir rápido. En este caso, al abrirse debido a la alta velocidad, esos pesos metálicos empujan físicamente unas palancas que a su vez tiran de la cremallera de regulación, disminuyendo el caudal de combustible en la bomba. Es un mecanismo de retroalimentación analógico perfecto. Si el motor va muy rápido, los pesos se abren, tiran de la palanca, cortan parte del flujo y las revoluciones se estabilizan de forma segura. Toda a base de masa metálica en movimiento combatiendo contra unos resortes. Y hablando de cortar el flujo de combustible, aquí es donde se pone realmente interesante.
Cualquier persona que conduzca un coche asume de manera natural que, al quitar la llave, el motor se apaga. Claro, en un coche de gasolina antiguo quitas la llave, cortas la electricidad de las bujías, desaparece la chispa y el motor se detiene. Pero el diésel funciona exclusivamente por autoignición inducida por alta presión y temperatura. Solo necesita aire comprimido y combustible. Mientras la bomba siga mandando gasóleo, la combustión continúa indefinidamente. Entonces, ¿cómo se logra apagar a esta bestia mecánica de forma segura? La única manera posible de detener un motor diésel de estas características es asfixiándolo, literalmente, cortándole de raíz el suministro de alimento. En las épocas más tempranas se hacía tirando de un cable manual desde el habitáculo, ¿verdad? Sí, muy rudimentario, pero el sistema que se terminó generalizando, detallado en el manual de Bosch, es la válvula de parada, un ingenioso dispositivo electromagnético. Que es básicamente un pequeño electroimán situado estratégicamente en el conducto de alimentación de la bomba. Exacto. Mientras la llave mantiene el contacto eléctrico dado, ese electroimán recibe corriente y mantiene levantado un pequeño émbolo metálico, venciendo la fuerza de un muelle. Al estar levantado, deja el paso completamente libre para que el diésel fluya. Para simplificarlo, es como tener una puerta muy pesada que intenta cerrarse constantemente por la fuerza de un muelle, pero que se mantiene abierta gracias a un potente imán eléctrico. Una analogía muy gráfica. El momento mágico ocurre al quitar la llave. Se corta el suministro eléctrico, el electroimán pierde su fuerza instantáneamente, el muelle se descomprime violentamente y empuja el émbolo hacia abajo, taponando por completo la entrada de combustible. El motor da apenas un par de vueltas inerciales, quemando las últimas gotas, y al no recibir más alimento se apaga silenciosa y suavemente. Toda esta asombrosa colección de mecanismos nos muestra la cima absoluta de la era puramente analógica del diésel. Sin embargo, para cerrar el círculo histórico y técnico, los diagramas más recientes de Bosch muestran el gran salto a la modernidad, el sistema Common Rail. En este sistema contemporáneo, la sinfonía mecánica da paso definitivo a la era digital y electrónica. La bomba de alta presión sufre una transformación radical. Ya no decide ni cuánto inyectar ni cuándo no. Para nada. Su único y exclusivo trabajo pasa a ser mantener un conducto común, el famoso rail, constantemente lleno de combustible a presiones estratosféricas, que a menudo superan los 2000 bares. En este esquema más moderno, la magia de la sincronización pasa a estar dominada por los sensores y los microchips. Se puede ver un sensor en el pedal del acelerador, que ya solo manda una señal electrónica. Sensores de temperatura, de masa de aire, sensores magnéticos en el cigüeñal. Toda esa montaña de información viaja a la ECU, la unidad de control electrónica, el cerebro digital del vehículo. Y es la ECU la que envía un brevísimo pulso eléctrico a los inyectores, ordenándoles abrirse durante fracciones de milisegundo en el momento termodinámico perfecto. Se pasa de la regulación analógica y geométrica de la rampa sesgada a la precisión inmaterial del pulso electrónico. Y no fue un capricho, era la única forma de lidiar con las normativas de emisiones cada vez más severas. Claro, la gestión electrónica permite dividir la inyección de combustible en múltiples y diminutos disparos por ciclo, suavizando la explosión, reduciendo el ruido y quemando el combustible de forma muchísimo más limpia. Y así, tras este viaje alucinante por las entrañas de los motores diésel, toca recapitular. Ha sido un recorrido intenso. Si hubiera que llevarse una idea memorable de este análisis a fondo, es que el motor diésel, especialmente en su variante mecánica tradicional, es un genuino milagro de la sincronización humana. Un entorno sometido a presiones infernales, donde el más minúsculo error crearía un desastre, y sin embargo todo funciona de forma armónica gracias a piezas mecanizadas con márgenes de error de un par de micrones. Interactuando y chocando físicamente centenares de veces por minuto. Y todo ese caos violento queda magistralmente domado para asegurar que los viajes por carretera sean suaves y fiables. Y esto plantea una pregunta importante. Una reflexión de fondo que surge inevitablemente al repasar estos viejos diagramas plagados de muelles, levas y válvulas. A ver, Sabiendo que el motor diésel mecánico es una obra maestra irrepetible de geometría física aplicada, a medida que el mundo avanza inexorablemente hacia los vehículos eléctricos y a gestiones puramente digitales y opacas para el usuario, cabe preguntarse, ¿se está perdiendo el latido mecánico fundamental de la ingeniería de automoción?
Esa conexión táctil y lógica, donde los problemas se resolvían tallando de forma ingeniosa una pieza de metal en lugar de programando una línea de código. O quizás, vista la imperiosa necesidad climática, este sea simplemente el precio evolutivo ineludible que debemos pagar para alcanzar la máxima eficiencia y limpieza ambiental. Es sin lugar a dudas una idea sumamente fascinante para que quienes nos escuchan sigan explorando y reflexionando por su cuenta cuando vean pasar el próximo camión por la autopista. Totalmente de acuerdo. Una grandísima reflexión para cerrar nuestro recorrido. Ha sido un viaje espectacular por la fuerza bruta y la precisión microscópica que definen la tecnología diésel. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Invitamos a nuestra audiencia a seguir sintiendo esa inagotable curiosidad por el mundo físico y a continuar descubriendo el conocimiento asombroso que se esconde en los manuales de nuestro día a día. Ahí justo donde la auténtica magia de la física ocurre a cada milisegundo. Hasta la próxima exploración exhaustiva.